En el capítulo anterior, Italia volvía a coronarse campeona en 1938 y volvía a ser una nueva victoria para el fascismo. En ese momento se vivía un clima preguerra y se pensaba que podría haber sido el último mundial en disputarse. Saltamos 12 años en el futuro porque vamos a 1950 y el mundial volvía a disputarse en un país sudamericano. ¿Por qué no se jugaron los mundiales de 1942 y 1946? ¿Por qué el trofeo comenzó a llamarse de otra forma? ¿Es cierto que el Maracanazo realmente no fue una final? Bienvenidos a los secretos del Mundial de Brasil 1950. En 1939, un año más tarde de haberse disputado el Mundial de Francia 1938, estallaba la Segunda Guerra Mundial. La misma enfrentó por un lado a los aliados compuestos por Reino Unido, la Unión Soviética, China, Estados Unidos y Francia, mientras que del otro lado estaban las llamadas potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. El inicio de la guerra se dio cuando Alemania invade Polonia en 1939 y comenzaba un conflicto bélico que duraría por 6 años. Y que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde se peleaba en las trincheras, en esta segunda oportunidad se disputaba directamente en las ciudades. Lo que una vez concluida la guerra y durante la misma, se notó la destrucción de cada una de esas metrópolis. Con Europa devastada, en 1945 finalizaba la Segunda Guerra Mundial y la FIFA buscaba un candidato para hacer una nueva Copa del Mundo, pero en realidad era en 1949 cuando quería hacerlo y todo daba la sensación de que solo podía organizarse en Sudamérica. Lo curioso es que antes que estalle la guerra se había pensado el Mundial para 1942, en el que se postularon 3 candidatos: Alemania nazi nuevamente, Argentina nuevamente y Brasil, que ya vamos a estar hablando del candidato que ganó 1950. Pero justamente la decisión de la sede iba a ser en 1938, cuando Francia era el que había sido el anfitrión. Pero Jules Rimet en ese momento dijo: esperemos un poco y por eso pospongamos la decisión a 1940. La cosa es que ya había estallado la guerra. Al finalizar el conflicto bélico, la FIFA le quiso otorgar la organización del Mundial a Suiza por haberse mantenido no solamente neutral durante la guerra, sino que también era una economía bastante estable y que de alguna forma podía hacerse cargo de los costos de la organización. Pero esta propuesta no tuvo éxito porque los helvéticos adjudicaban que no iban a llegar con la construcción de los estadios en 4 años. Es por eso que para ese momento Brasil presentó su candidatura, ya que tenía una infraestructura armada y por eso podía recibir a una Copa del Mundo. El 25 de julio de 1946, un tiempo más tarde de haberse finalizado la Segunda Guerra Mundial, fue la primera vez en la historia que se determinaron 2 sedes juntas para ser quienes reciban a la Copa del Mundo: Brasil en 1950 y Suiza en 1954. Pero Argentina, como nos tiene acostumbradas, volvía a presentar algunos problemas para asistir a la cita mundialista. Te lo voy a contar en unos minutos. Como dato interesante, y por qué te decía algo del cambio del nombre del trofeo, en el último congreso de la FIFA en aquel entonces se estipuló que el primer trofeo que se entregaba, que era el llamado Victoria, pasaba a renombrarse, y de esta forma, por los 25 años de Jules Rimet como presidente de la FIFA, en honor a su cargo, la copa pasaba de llamarse Victoria a Jules Rimet. Cabe destacar que para este mundial la FIFA determinó vetar a 2 equipos de la competición, como lo fueron Alemania, por haber sido parte del gobierno de Adolf Hitler, y también Japón, que había sido también parte de las potencias del eje. Además de haber perdido la guerra, claramente eran el enemigo a destruir. Y en este caso, Italia, que te preguntarás ¿por qué lo incluyeron igual en esta Copa del Mundo? Porque participó en Brasil 1950, le dieron la posibilidad, a pesar de haber tenido a Mussolini en su poder años antes, que justamente por ser el último campeón en Francia 1938 no podía faltar el campeón. ¿Pero esto fue algo así aleatorio, que Italia participó por ser el campeón? No. Justamente el presidente de la Federación Italiana, Ottorino Brasi, fue quien custodió el trofeo durante los años de guerra, y que justamente como premio a su custodia del trofeo le terminaron dando la posibilidad de ir al Mundial a Italia.
Otra de las curiosidades es que se dio la primera participación de los creadores del fútbol moderno. Sí, escuchaste bien, Inglaterra hasta ese momento no había participado en ninguna Copa del Mundo, claramente porque estaba fuera de la FIFA. Los británicos se habían ido de la FIFA para 1920 cuando surgieron ciertas problemáticas en torno a la profesionalización del deporte y que estaban con cuestiones económicas que no las podían terminar de demostrar. Es por eso que recién en 1946, habiendo pasado 3 mundiales en el medio y una guerra, Inglaterra volvió a una Copa del Mundo. Fueron 34 las selecciones que participaron de las eliminatorias por las 14 plazas que se otorgaban de los 16 que iban a finalizar compitiendo, porque justamente Brasil, por ser el anfitrión, e Italia, por ser el campeón vigente, clasificaban de forma directa. Finalmente el torneo fue disputado no con 16 ni con 14, sino con 13, dado que 3 selecciones no pudieron presentarse. Pero si la organización falló en la previa, ni te cuento lo que fue el mundial. En esta edición la FIFA improvisó un sistema de juego que no volvió a repetirse. Los 16 equipos se iban a dividir en un principio en 4 grupos, pero como terminaron siendo 13, se terminaron dividiendo de forma un tanto ilógica, porque hubo 2 grupos con 4 equipos, hasta ahí vamos 8, uno con 3, que hasta ahí vamos 11, y un grupo solo con 2 equipos, y llenaban los 13. Y de ese grupo, los primeros de cada una de esas zonas, o sea, de esos 4 grupos, pasaban a jugar una liguilla final y que justamente el que sume más puntos entre todos esos sería el campeón. Y adivinen quién integraba ese grupo de 2 selecciones nada más. Acertaste. Uruguay. Para este mundial los brasileños querían demostrar todo lo que habían pujado por mantenerse en el puesto para recibir al mundial de 1950 y construirían el estadio más grande de todo el mundo y con mayor capacidad para personas, y de esa forma construirían el estadio Maracaná, el mítico que terminó siendo algo en contra. Las 4 selecciones que fueron primeras en su zona fueron Brasil, España, Suecia y Uruguay. Y lo cierto es que en esa ronda final los brasileños eran los grandes candidatos porque le habían ganado 7-1 a Suecia y 6-1 a España, pero le quedaba el partido final ante Uruguay. Mientras que la celeste llegaba después de empatar 2-2 ante España y había ganado 3-2 ante Suecia, por lo que lo dejaba ahí nomás de Brasil, pero por debajo. Cabe destacar que la victoria en aquel momento se le otorgaban 2 puntos, al empate 1 y a la derrota 0, obviamente, no como en la actualidad que se le da 3 puntos al ganador. Por lo que Brasil llegaba a este último partido con 4 unidades, Uruguay con 3 y Brasil con el empate ya le alcanzaba para gritar campeón. Increíblemente, lo que a priori no era una final, porque no era que habían llegado de rondas de eliminación directa, sino que llegaron por una fase final conformada por un grupo de 4, terminó convirtiéndose en la final más icónica de la historia de los mundiales. Previo al partido se vivió un clima completo de Brasil campeón. De hecho, los principales diarios de Río de Janeiro aquel día amanecieron con la leyenda Brasil campeón del mundo 1950. Incluso se dice que Jules Rimet llevaba en uno de sus bolsillos un discurso armado en portugués para cuando tenga que felicitar a los brasileños por el campeonato del mundo. Se dice que aquel día fue la final con mayor público en toda la historia y no se sabe si fue el partido con más público en toda la historia, porque se dice que 200.000 personas estuvieron presentes en el Maracaná. El primer tiempo terminó sin goles a pesar del empuje del equipo brasileño, y ya en la segunda mitad Friaza marcó un gol a los 2 minutos de comenzada la segunda parte, lo que hasta el momento le daba el título y holgadamente a Brasil. Pero los uruguayos lo empataron al minuto 21 del segundo tiempo y le seguían llegando mucho al arquero brasileño Barbosa, que recuerden este nombre porque ya van a entender de qué les estoy hablando. Pero faltando 11 minutos para el final, el delantero uruguayo tan reconocido hasta el día de hoy, llamado Gigia, le definió el palo derecho del arquero de Barbosa y faltando poco tiempo para el final, Uruguay pasaba a ganar 2-1. Aquel encuentro se lo llamó el Maracanazo porque justamente todo el Maracaná se vio silenciado ante ese 2-1 final de Gigia, que terminó dando al Uruguay su segunda Copa del Mundo y dejando devastado por completo a una nación que se había preparado para ese mundial para gritar por primera vez campeón. Gigia mismo, en una entrevista, declaró: solo 3 personas en la historia han conseguido hacer callar al estadio de Maracaná: el Papa,
Frank Sinatra y yo. La figura en aquel torneo también fue el goleador y fue el brasileño Ademir, que marcó nada más y nada menos que 9 goles. Pero todas las luces van hacia el delantero uruguayo Giglia, que le dio la gloria a los uruguayos y que justamente convirtió ese gol que terminó disfrazando al nombre del Maracaná de tragedia, por eso el famoso maracanazo. Y ahora llegamos a un momento que seguramente esperabas y que querías que yo te hable de la selección argentina, que lo nombré solo al principio del video y que claramente mucho más no lo puedo nombrar. En el video anterior de Francia 1938 hablamos de la ausencia argentina y debo decirles que en este mundial tampoco participó. Hubo dos causas por las cuales Argentina no participó. La primera se debió a una huelga de futbolistas y eso le permitió al país que se vayan expulsados prácticamente, como el caso de Alfredo Di Stéfano, que se terminó yendo a Millonarios de Colombia allá por el año 1948, por lo que Argentina llegaba bastante debilitada en cuanto a su liga local. Pero por el otro lado existía un gran enfrentamiento entre la Confederación Brasileña de Fútbol y la AFA, presidida en aquel entonces por Valentín Suárez, que Argentina diplomáticamente no había quedado contenta luego de lo que fue la participación de Brasil en 1938 y que Argentina había decidido boicotear ese mundial porque justamente la FIFA no le quiso dar la organización del mundial a Argentina, que era probablemente lo que hubiese correspondido, y por eso seguían los enfrentamientos con Brasil. Incluso se dio la particularidad que en la Copa América de 1949, que se disputó en Brasil, Argentina tampoco decidió participar. La controversia más fuerte de esta Copa del Mundo se dio luego de la derrota de Brasil en manos de los uruguayos en el Maracaná. La torcida brasileña, o sea la hinchada de Brasil, culpó a los jugadores de aquella tragedia futbolística y pasaron de héroes a villanos de la noche a la mañana. Pero quien más lo sufrió fue el arquero Barbosa, que quedó marcado de por vida después de ese gol de Giglia. Tristemente, el impacto de la derrota ante Uruguay generó una serie de suicidios en masa en mucha población brasileña y que además al arquero Barbosa lo culparon hasta el día de su muerte. Pero el hecho más curioso y el que nos cuesta imaginar actualmente, porque vemos a Brasil que disputa sus partidos con una camiseta verde-amarela, que es verde y amarilla, sobre todo la que prima es la amarilla, pero hasta esa época Brasil jugaba con una camiseta blanca y a partir de ese día cancelado el blanco forever. En el próximo capítulo de Los secretos de los mundiales viajamos nuevamente rumbo a Europa. Luego de casi 10 años de haberse finalizado la Segunda Guerra Mundial, Suiza se presentaba como el único país posible para recibir esa Copa del Mundo y que ya se había determinado que iba a ser sede en 1946. Pero comenzaría con aquel mundial un proceso nunca antes visto y que generaría la gran difusión del fútbol en el mundo y de los mundiales. La televisión llegaría a la Copa del Mundo. Todo eso lo vamos a ver en Los secretos del Mundial de Suiza 1954. Espero que te haya gustado este cuarto capítulo de Los secretos de los mundiales y obviamente, como siempre, dejar un like, suscribirte y tocar la campanita para estar notificado acerca de todos los nuevos videos que iremos subiendo en este canal. Como siempre les digo, muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima. Chau.